Vamos a resolver este ejercicio referido al cálculo de áreas. Y bueno, vamos a revisar primeramente qué información nos proporciona el problema y lo que nos piden calcular. Bueno, a ver, nos dicen hallar el área del semicírculo de centro C, es decir, bueno, pues el área de toda la figura. Bueno, a ver, ¿y qué información tenemos? F es el punto medio de DE. El punto F es la mitad de este segmento DE. DE mide 10 centímetros. Esta distancia es de 10 centímetros. Por lo tanto, bueno, del punto F al D mide 5 y del F al E también mide 5. FG, este segmento, mide 2 centímetros. Y FG es perpendicular a DE. Bueno, si es perpendicular, entonces vamos a hacer aquí la anotación de que estamos en presencia de un ángulo de 90 grados. Ok, bueno, vamos a ver. Aquí lo primero que tenemos es que, bueno, la medida D es 10 centímetros, pero F es punto medio. Ahora bien, D, como es un segmento de recta que toca en dos puntos a la semicircunferencia, es una cuerda. Ese es el nombre que recibe aquella recta que toca en dos puntos a una circunferencia y que no rebasa la figura. Entonces la cuerda DE se localiza el punto F, que es un punto medio, y aquí tenemos una propiedad que podemos capitalizar. Si F es punto medio de esta cuerda, aquí podemos prolongar este segmento FG y vamos al centro de la circunferencia. Entonces CG, el segmento CG termina siendo el radio. Y bueno, aquí otra característica que podemos revisar. Esa distancia CG, acá la podemos tener también. Cualquier segmento del centro a cualquier punto de la circunferencia o de la semicircunferencia, pues es un radio. Entonces, bueno, a ver. Vamos a ver, de acuerdo a la información que tenemos, qué es lo que podemos ir escribiendo. Si DE es igual a 10 centímetros, entonces BF, DF es igual, DF es igual a EF, que es igual a 5 centímetros, porque F es punto medio. Ahí está. Ahora bien, CG es radio. Bueno, a ver. El radio del semicírculo puede expresarse, a ver, el radio del semicírculo es
Bueno, a ver. R es igual a CG, que se expresa como la suma de CF más FG. CF más FG. Pero FG ya nos dijeron que vale 2 centímetros, entonces sería CF más 2 centímetros. De aquí el segmento CF, ¿cómo va a quedar? Al radio de toda la semicircunferencia, menos 2. Este 2 que está sumando pasa restando y bueno, ya tenemos aquí una primera información de este triángulo que acabamos de construir y que también es rectángulo. Aquí lo vemos. CE, que es la hipotenusa, mide R. Es igual a R. Y el cateto EF, ya tenemos aquí la información. EF es igual a 5 centímetros. Ahí está. Entonces, bueno, de esta información ya tenemos los 3 datos de este triángulo rectángulo, al que, bueno, obviamente podemos utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras para resolverlo, porque están los lados, 2 de sus 3 lados, pues están expresados en términos del radio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Aplicando el teorema de Pitágoras, al triángulo CEF, a ver, el cuadrado de la hipotenusa, CE al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, CF al cuadrado más EF al cuadrado. Bueno, CE sabemos que es R cuadrada, CF R menos 2, R menos 2 al cuadrado, más EF 5 al cuadrado. Bueno, vamos a desarrollar este binomio. El cuadrado del primero, R cuadrada, menos la multiplicación de estos términos, 2R, el doble, 4R, más 2 por 2, 4, más 5 por 5, 25. Todo esto es igual a R cuadrada. Trasladando este R cuadrada al otro lado del igual para igualar todo a 0, o mejor, los términos en R los pasamos a la izquierda y dejamos los números a la derecha. Entonces, ¿qué tenemos? R cuadrada, este R cuadrada pasa con signo contrario, el menos 4R también cambia de signo, es igual a 4 más 25. Estos dos términos se suprimen, nos queda 4R igual a 4 más 25, 29. Finalmente, entonces, R, ¿a qué va a ser igual? A 29 cuartos de centímetros, o lo que sería igual a 7.25
centímetros. Bueno, ya tenemos el valor de R y nos están pidiendo calcular precisamente el área del semicírculo. Entonces, el área de este semicírculo, ¿cómo quedaría? Bueno, pi por radio al cuadrado entre 2, porque pues es la mitad de un círculo. Entonces sería pi por 7.25 al cuadrado entre 2. 7.25 es 52.5625 pi entre 2, y esto sería igual a, dividiendo el 52.5625 entre 2, 26.28 125 pi centímetros cuadrados, que en este caso, para expresarlo todo el resultado en forma decimal, sería 82.5649 8193 centímetros cuadrados. Y de esta manera es como calculamos el resultado de esta área que nos pidieron.